Terminamos la semana trabajando el valor de la generosidad. La consigna es, soy generoso cuando comparto mi tiempo, y en nuestro curso de historia vamos a continuar con el desarrollo de los últimos presidentes. Ahora veremos el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre Valentín Paniagua. Valentín Demetrio Paniagua Corazao nace en la ciudad de Cusco el 23 de septiembre de 1936. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don Valentín Paniagua Medina y doña Montesina Corazao Verde. El hogar de Valentín Paniagua lo conformaban sus padres y los 6 hijos que tuvieron como descendencia: Hortensia, Graciela, Edmundo, Juan José, Valentín Demetrio y Carmen. Cursó estudios en el Colegio Salesiano de Cusco. Estudió Derecho en las universidades San Antonio Abad, Cusco y San Marcos, Lima, donde se especializó en Derecho Constitucional. Fue presidente de la Federación de Estudiantes. Su actividad política comenzó en la Frente Universitario Reformista. Posteriormente se integraría en las filas del el Partido Demócrata Cristiano, PDC. En 1963 resultó elegido diputado por Cusco. El entonces presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, le nombró ministro de Justicia a los 27 años, siendo el ministro más joven de la época. Unos meses después fue censurado por el Senado, que se opuso a su reforma del Código de Procedimientos Penales. En 1974 renunció al PDC para unirse al Partido de Acción Popular. En 1980 vuelve a ser elegido diputado y desde ese año hasta 1985 integró la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputados. En 1982 fue nombrado presidente de la misma. En 1984 aceptó la cartera de Educación. Catedrático de Derecho Constitucional. En 1997 se encargó de la defensa en el Congreso de 3 miembros del Tribunal Constitucional, que se habían opuesto a que Alberto Fujimori, presidente desde 1990, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2000 y aspirar así a un tercer mandato. En el año 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori a la jefatura del Estado y en virtud del orden de sucesión constitucional, la jefatura del Estado recayó en Paniagua como presidente de la Cámara Legislativa. Juró el 22 de noviembre de 2000 ante el Pleno del Congreso como presidente de la República de forma provisional hasta la toma de posesión del presidente elegido en las elecciones previstas para 2001. En 2006 participó en las elecciones generales como candidato presidencial por el Frente de Centro, coalición formada por AP, Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Quedó en quinto lugar. Falleció el 16 de octubre de 2006 en Lima, Perú. Su causa de muerte fue por una muerte pulmonar. Gracias. Este gobierno va a durar un breve periodo de tiempo, solamente del año 2000 al año 2001, y significa el retorno a la democracia que se había perdido durante el gobierno de Fujimori. ¿Por qué? Porque Fujimori había actuado de una manera dictatorial.
Lo que Fujimori y Vladimiro Montesinos planeaban, se hacía. Compraron a los medios de comunicación, compraron la prensa, adormecían a la gente con programas y diarios que no mostraban información necesaria, sino solamente farándula, chismes, cosas que daban risa. La gente no se preocupaba por lo que estaba ocurriendo en el gobierno. Cuando llega Valentín Paniagua, un demócrata, carta cabal, pues poco a poco vamos a regresar a la democracia, porque tiene una gran función él. Como presidente, tiene que convocar a nuevas elecciones. En el aspecto político, mira bien, Valentín Paniagua va a convocar a personajes importantes para esta época, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, este señor, candidato a la presidencia en el año 1995. Se enfrentó a Fujimori y perdió. ¿Te acuerdas quién es? Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellas. Javier Pérez de Cuellar. Abogados importantes, economistas importantes, incluso militares que habían dirigido la operación Chavín de Huanta. Su función principal como presidente, más allá de hacer obras, porque no le corresponde hacer obras a él, de repente, si es que es un carácter de urgencia, pues habría que hacer algo, ¿no? Pero no, lo primero y lo único que tiene que hacer como presidente es convocar a nuevas elecciones. Es lo único. Para eso se le ha nombrado a Paniagua como nuevo presidente, ya que no teníamos presidente. Entonces, al convocar estas elecciones, va a haber otros candidatos que se van a presentar aquí. ¿Tienes alguno en mente? ¿Quiénes crees que van a ser los candidatos? Alejandro Toledo. Puede ser Alan Toledo, García. Alan García de repente. ¿Humalo Allende? De repente Humala también. Alejandro Toledo es el principal candidato, con muchos seguidores con su partido. Perú posible. Marca la chacana, decía él, el sol incaico, mira, una chacana. Perú posible. Hasta incluso han expuesto su biografía, ¿sabes de dónde viene él? Una familia humilde, que simboliza el éxito de un provinciano peruano, incluso a nivel internacional, porque él estudió en otro país, es un gran economista y, bueno, se lanzaba como candidato a presidente. Bastante joven se le ve en Lima. Pero no era el único, ¿eh? Surge, por ejemplo, nuevamente en la vida política la imagen de Alan García. ¿Te acuerdas de qué partido era él? Pero Creo, profe, que era de un... Único presidente aprista que ha tenido el Perú. Hace años ha fundado el APRA y ha sido el único aprista que ha gobernado el país. Pero, profe, yo me acuerdo que cuando iba a Piura había una parodia que aparecía Alan García, pero con un sombrero. Ya. De Sí, repente, pero ¿de qué época habrá sido? Sí, esta época de repente, ¿no? Porque Alan García vuelve de su exilio, ¿te acuerdas? Él, luego de su pésimo gobierno, se retira del país. Se escapa del país. Claro, yo también me escaparía, qué vergüenza. Pero regresa. Vuelve a ser candidato. ¿Y sabes lo que es peor? Que hubo gente que votó por él. A pesar de lo mal que había gobernado. Y como una imagen de liberación, de reforma política, surge una nueva candidata. Lourdes Flores Nano. Lo estamos viendo recién, pero va a tener mucha participación en la vida política entre los años 2000 hasta más o menos 2016, más o menos. Profesor es la primera mujer. Del partido político Unidad Nacional. No, claro que no es la primera mujer, hay muchas mujeres que han intentado participar de la vida política, pero es la que más aciertos ha tenido, incluso llegó a pasar una segunda vuelta, llegó a ser candidata a la alcaldía, pero así como ella de la Torre, ella tampoco llegó a ser autoridad, ni presidente, ni alcalde. Bueno, alcaldesa. Pero, profe, En el aspecto externo, Valentín Paniagua
participa en la Declaración Latinoamericana de Chapultepec. ¿Dónde queda Chapultepec? ¿Dónde te suena que queda? En el Perú. Ah, no. Chapultepec, en México. Aquí se establece el retorno a la democracia y Valentín Paniagua, en representación del Perú, se compromete a practicar la democracia en nuestro país y la libertad de prensa. Es decir, que nunca más ningún presidente intentará sobornar a los periodistas para que hablen bien de su gobierno y no investiguen cosas negativas u oscuras, como lo que estaba haciendo Fujimori, que había comprado a la prensa, escrita, radial, televisiva, todo. Entonces, a través de esta declaración de Chapultepec, el Perú se compromete a darle la libertad de prensa, que los periodistas hagan su trabajo e investiguen, como tiene que ser. Y luego de varios meses, por fin ocurre la captura de uno de los hombres más buscados por el Perú, Vladimiro Montesinos. Acá tenemos un afiche en el cual se pone su rostro como era en esa época, porque todavía estaba un poco mayor, porque se tenía diferentes informaciones de que estaba refugiado de repente en el norte o en la sierra del Perú, pero ya Vladimiro Montesinos ya se había fugado del país. Entonces era una búsqueda internacional, lo cual se hace un poco más complicado. Montesinos recurre a algunos nexos, a algunos amigos que tenía en Venezuela y se refugia allí. Pero el presidente de ese entonces, de Venezuela, que era Hugo Chávez, negocia con él, no llegan a ningún acuerdo, eso es lo que dicen las evidencias, y Hugo Chávez decide capturarlo y deportarlo al Perú. Con lo cual, el Perú y Venezuela vuelven a fortalecer sus lazos políticos. Porque si Venezuela no devolvía a este personaje, a Montesinos, el Perú hubiera tenido de repente algún tipo de rencilla o enemistad con este país. Pero no, Hugo Chávez se deshizo del problema, lo entrega y de esa manera el Perú le agradece a Venezuela por la captura de este político tan corrupto. Algunas obras importantes Profe, retrocede para tomar captura. de Montesinos, por ejemplo, Me se falta. desactiva el servicio de inteligencia que estaba liderado por Montesinos, desde el cual se daban las órdenes. Se crea un fondo educativo para usar la tecnología, es decir, computadoras, laptops, internet, aplicado a la educación. El Fondunet se le llamó a eso. Fondo Nacional para el Uso de Nuevas Tecnologías Educativas, Fondunet. Pero lo más importante viene a partir de aquí. Primero, el contrato por la explotación del gas de Camisea, importantísimo. Vamos a hacer la comparación. Profe, ¿qué es conversaciones para...? ¿Cuál? No, lo que iba a explicar. Ya, eso de aquí, mira. Inicia las conversaciones, las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio. Es decir, que el Perú lleve productos sin pagar nada y que también vengan productos al Perú sin pagar nada. ¿Con qué país? Con Estados Unidos. Importantísimo. Estamos haciendo un tratado beneficioso con el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Aquí empiezan las negociaciones, ¿ah? Más adelante se firmará el tratado ya en sí, pero acá comienzan las negociaciones. Y por último, lo más llamativo, se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Cuál es su función? Hacer un estudio del balance que dejó la guerra civil en el Perú. Terroristas contra militares. Para ver la cantidad de muertos, la cantidad de desaparecidos
la cantidad de damnificados, heridos, cuántos militares resultaron heridos, cuántos terroristas han sido capturados. Y lo que es peor, ¿quiénes son más responsables de las muertes de las personas? ¿Los terroristas o los militares? Porque nosotros ya sabemos cómo actúa el grupo Colina. Al hacer el balance de todas las víctimas del terrorismo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye lo siguiente. Muertes por militares, 60%. Muertes por terroristas, 40%. Entonces, lo que hizo el Estado fue una técnica negativa, causó mucho más dolor en la población.